Y a esta hora queremos saludar y dar la bienvenida en este espacio a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Juan Berríos, abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Zulia y en la Universidad Católica Andrés Bello, quien nos acompaña en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Profesor Juan Berríos, bienvenido. Buenos días. Buen día, profesor. Hola, buenos días. Bueno, hoy es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y quisiera que comenzáramos este diálogo contestando una pregunta que parece de respuesta obvia, pero que a veces nos enredamos en explicarla. ¿Qué son los derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos y por qué celebramos o conmemoramos un día especial hoy, 10 de diciembre? Bueno, los derechos humanos son justo esto, ¿no? Derechos, ¿no? Que tenemos todas las personas por el hecho de ser humanas, ¿no? Eso los universaliza y por eso justamente un día como hoy, en 1948, se aprobó una declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que justamente pues estableció las bases y los derechos más fundamentales que toda persona, con independencia de su origen, de sus creencias, de cualquier, digamos, característica que lo pudiera distinguir, había algo pues que nos igualaba, y eran los derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su primer artículo que todos somos iguales en dignidad, en nuestros derechos, ¿no? en nuestras libertades. Y ese es justamente pues, el mandato que ha estado, digamos, vigente desde esa época, y a partir de entonces, pues, los sistemas de protección de los derechos humanos, no solamente, digamos, sistemas internacionales o organismos internacionales, sino también el hecho de que en los diversos países también se fortaleciera este aspecto, ¿no? Y que justamente pues cada país, cada estado se encargara de respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, ¿no? Al ser todos iguales en dignidad, no hay ninguna razón para discriminar, para tratar de manera, digamos, diferenciada y afectar los derechos de las personas. Juan, tengo una duda. Voy a confesar que desde niño, cuando uno empieza a interactuar con los conceptos, ¿no? En la escuela, en derechos humanos, siempre nos decían, todos somos, lo que tú acabas de decir, todos somos iguales en dignidad. Y yo siempre he crecido como buscando, tratando de encontrar respuestas diferentes para tener distintos puntos en la perspectiva, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos para entenderlo de manera muy simple cuando hablamos de dignidad? ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, esa es una pregunta que no tiene una definición tan simple, ¿no? Porque justamente ha sido debatida, ¿no? Durante mucho tiempo el alcance de esta idea de dignidad, pero en cualquier caso se refiere al hecho de que todas las personas debemos vivir de una forma que la vida justamente valga la pena vivirla. Es decir, que tengamos justamente nuestro proyecto, ¿no? de realización, que se pueda cumplir, y que se hagan unas condiciones, digamos, adecuadas, ¿no? para el desarrollo de la vida. De modo que cuando hablamos de un trato digno o del hecho de vivir con dignidad, es el hecho de vivir bien, ¿no? De vivir bien, de que cada quien sienta una vida buena, ¿no? Con bienestar, que se sienta agradado, ¿no? De vivir. De eso se trata. Y evidentemente mucho de ello depende de las condiciones de tu entorno, ¿no? Que no haya guerra, por ejemplo. Eso es digamos, un ejemplo muy claro. Y por supuesto que esas condiciones, para que esas condiciones ocurran, muchas de estas condiciones ocurran, se requiere pues que haya un gran responsable de generar ese entorno,
que son los estados, es decir, que son los gobiernos de los países, ¿no? Que traten pues de efectivamente, tienen esa obligación de garantizar o de asegurar las condiciones para que todas las personas puedan vivir justamente con dignidad o con bienestar, ¿no? ¿Qué nos pasó hace 77 años o antes que nos llevó como humanidad a pensar que hacía falta esta declaración? ¿Cómo surge este acuerdo de distintos países que se agrupan en Naciones Unidas y terminan en lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, antes de 1948, pues estábamos cerrando un capítulo, ¿no? Como humanidad, que era la Segunda Guerra Mundial. Veníamos de hecho de 2 guerras mundiales, ¿no? Pasamos la mitad del siglo XX, esa primera mitad del siglo XX, en unas guerras bastante, digamos, sangrientas, bastante fuertes. Supimos pues por muchos años después todas las situaciones que se presentaron, ¿no? Por el nazismo, por el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, que se habían generado una serie de prácticas o de situaciones más allá de la guerra, ¿no? De persecución y de genocidio, ¿no? Contra grandes poblaciones humanas. No es que antes no hubiera habido genocidios, no es que antes no hubiera habido guerras, pero definitivamente quizás ese carácter no mundial que tuvieron esas 2 guerras hicieron pues que se generara la necesidad o la idea de humanizar las relaciones internacionales. Un poco quizás ese es el sentido. Y también de establecer una serie pues de obligaciones para los estados, para cada país, para los gobiernos de cada país, unas obligaciones que fueran comunes en el sentido de respetar los derechos de todas las personas. Antes de esa época, obviamente, también hubo declaraciones de derechos, porque sí las hubo, ¿no? Declaraciones de derechos no entendidos como derechos humanos, pero sí entendidos como derechos fundamentales o derechos constitucionales que vienen, digamos, desde la Ilustración, ¿no? Quizás la más conocida de esa época es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, de la Revolución Francesa, pero, por ejemplo, nosotros también tuvimos nuestra Declaración de Derechos, nuestra Constitución de 1811, también tiene un catálogo de derechos importantes, pero quizás lo relevante a partir de 1948 es que hay un acuerdo común sobre cuáles son los derechos que se estiman, pues, fundamentales para la dignidad humana. Con la idea, insisto, de que fuesen universales, ¿no? De que con independencia de nuestro origen, de nuestras creencias, de lo que hagamos, esos derechos fuesen, pues, efectivamente respetados, protegidos y garantizados, y que obviamente a partir de allí, pues, al menos se estableciera un canon, ¿no? Un parámetro para entender cuando hay excesos, cuando hay abusos, ¿no? Entonces, así como podemos entender que hay derechos para todos, pues también podamos entender cuando hay violaciones o abusos, ¿no? En función de ese parámetro común. Juan, cuando uno también va en ese proceso pedagógico, ¿no? De ir aprendiendo sobre derechos humanos, uno habla y creo que se da por entendido que uno sabe, que los niños, los adolescentes saben que es un derecho. Y luego cuando nos enfrentamos a esos términos que a mí me parecen siempre graciosos, ¿no? Inherentes, y uno dice, bueno, ¿qué será eso de inherente? Yo te quería preguntar, ¿qué hace que una actividad, qué hace que el acceso a algo sea un derecho y además sea un derecho universal? ¿Cómo sabemos que algo es un derecho de los ciudadanos, de las personas? Bueno, una manera muy fácil de saberlo si está escrito, ¿no? Es decir, si hay alguna declaración, si hay algún
alguna ley, ¿no? O la Constitución, fundamentalmente la que establece que algo es un derecho, ¿no? Con independencia, pues, digamos, de la relevancia que se le pueda dar en cada país a ese derecho. Eso también hay que decirlo. Es decir, evidentemente hay un canon universal que vendría siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay una serie también de leyes internacionales o tratados, que es como es su nombre técnico, también establecen, en la medida en que los países se comprometen a cumplirlo, una serie de derechos. La idea de que hay derechos inherentes a la persona humana o a los seres humanos es porque, digamos, el origen del concepto es un origen, digamos, de derecho natural. Esto fundamentalmente lo que quiere decir es que los derechos humanos nos corresponden más allá de que exista un reconocimiento oficial o no de esos derechos. Así de potente es la idea. Es decir, es una idea que hace presuponer que las personas somos el centro, digamos, de la acción del Estado. Es decir, somos anteriores, de hecho, a la conformación del Estado. Conformamos los países, conformamos las sociedades. Es decir, si buscamos quiénes son los elementos esenciales de toda comunidad, bueno, los elementos esenciales de toda comunidad, de toda sociedad, son las personas. Y esas personas son personas humanas. Con lo cual, la potencia de esta idea es que nosotros tenemos derechos solo por nuestra condición humana. Y a eso se refiere esa inherencia, ¿no? Al hecho de que esos derechos fundamentalmente son parte de nosotros, ¿sí? Así como efectivamente tenemos unos órganos físicos, ¿no? Corazón, pulmones, cerebro, pues también tenemos nuestros derechos. Es, digamos, quizás una idea, obviamente es una idea cultural, ¿no? Pero efectivamente es una idea cultural que en términos generales, más allá de que su contenido pueda ser más o menos reconocido, es una idea, digamos, de consenso universal, insisto, sobre todo a partir de 1948. Ahora entiendo que, bueno, el hecho de que sean derechos, lo conversábamos hace algunos días con alguna de nuestras invitadas, los derechos no son opcionales, son derechos, se tienen que garantizar, se tienen que proteger, se tienen que crear las condiciones, la infraestructura, los mecanismos para que se puedan gozar, para que se puedan disfrutar. ¿Cuál es ese, digamos, ese sistema que busca garantizar o proteger el disfrute de estos derechos que tenemos por solo el hecho de ser humanos? Bueno, justamente también hay que entender que es una idea ambiciosa, eso no lo podemos negar. De hecho, ante una tendencia según la cual cada vez hay más derechos, que eso es una tendencia real, es una tendencia cierta, en la medida en que se entienden que hay más necesidades básicas, ¿no? O hay necesidades que efectivamente son básicas. Por ejemplo, en 1948, si uno revisa la declaración, no aparece un derecho al agua potable, de acceso al agua potable, por decir algo. Y efectivamente, pues podemos llegar a la conclusión de que sin agua no se puede vivir. No, efectivamente. El agua es una condición esencial para la vida en el planeta o para la vida en el universo, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que efectivamente con el paso del tiempo se ha establecido que hay más derechos. Eso supone que evidentemente las obligaciones por parte de los estados sean cada vez más amplias también y que por lo tanto las exigencias financieras, ¿no? Sean, por supuesto, cada vez más fuertes, ¿no? Por eso se habla en algún caso, pues, de que estos derechos son una suerte de derechos que no parecen tener fondo, ¿no? Que es un barril sin fondo.
Pero la realidad de esto, o sea, ante esa postura crítica, según la cual los derechos humanos son derechos insaciables, ¿no? Como alguien también lo calificó, lo cierto es que hay que atenderlos. Es decir, más allá de que podamos estar de acuerdo, ¿no?, con esa idea generalizada, con esa tendencia generalizada de que cada vez hay más derechos y que cada vez hay que supone mayores exigencias para el Estado debe garantizarlo. Y eso se debe a un principio en materia de derechos que se llama la progresividad. ¿Qué significa eso? Pues nada, que lo que establece la misma idea de la palabra. Hacia el futuro, la idea es que tengamos mejores condiciones para el ejercicio de los derechos, aunque sean más, aunque las exigencias o las obligaciones del Estado sean más complejas, el hecho es que deben ser igualmente respetados, protegidos, garantizados, y debe haber una diligencia máxima para lograr ese cometido. Es decir, el hecho de que sea en algunas ocasiones muy difícil lograr ciertas condiciones, sobre todo por la economía de un país, por las finanzas de un país, por muchas razones que puedan estar quizás entorpeciendo, ¿no? O que los desafíos sean muchos por pobreza, por las condiciones económicas de la población, por las condiciones políticas. Lo cierto es que nada de eso es, digamos, excusa para decir, bueno, no vamos a respetar o no vamos a proteger o no vamos a garantizar esos derechos porque en este momento somos un país que no tiene condiciones financieras para hacerlo, ¿no? Hay que buscar las fórmulas para lograrlo, ¿no? Juan, hay un tema de perspectiva de futuro. Yo creo que en 1948, como tú lo decías, no se tenía la claridad de algunas cosas que se han ido incorporando en el tiempo. Y quizás mirando a un futuro largo, ahora que estamos en entornos cada vez más digitales, ayer se hablaba en alguno de los programas de Radio Fe de Alegría de los derechos informáticos y se hablaba de los derechos tecnológicos. Si no teníamos en la perspectiva del agua, yo creo que en el 48 ni remotamente los derechos informáticos y tecnológicos pasaban por la mente de nadie, ¿no? De cara al futuro, pensando en la, no sé si en la interrelación o en la interlocución o en la convivencia, tal vez, con entidades que no sé si calificarlas de humanas o humanoides, como la inteligencia artificial, los robotcitos y todo esto. ¿En qué dirección debería o piensas que debería ir también la humanidad en este sentido de cómo pensar, cómo ir reflexionando sobre los derechos humanos o los derechos de los humanos en evolución? Porque al final creo que tú lo apuntas también. Primero eran algunas cosas medianamente restrictivas, ahora más amplias, insaciables, pero ahora también conviviendo con otros actores en la cotidianidad o con otras entidades. Sí. Bueno, quizás allí, antes de hablar de esas entidades en sí, ¿no?, de los programas, ¿no?, que generan esas entidades, quizás la regulación o nuestra atención debería estar apuntando más a las empresas tecnológicas, ¿no?, sobre el uso de datos, porque al final, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, hay un tema de uso de datos. Obviamente hay otros desafíos que es muy difícil saber exactamente en qué forma lo podemos regular. Bueno, quizás en las noticias la audiencia no ha podido escuchar acerca de situaciones de conversaciones, ¿no?, que han llevado a muertes, ¿no?, que han llevado a que ciertas personas tomen decisiones, ¿no?, sobre su vida luego de una conversación, ¿no?, con un personaje, digamos, de inteligencia artificial, o de interactuar con un chat, ¿no?, de inteligencia artificial. Y entonces, claro, allí evidentemente pues pensamos que la inteligencia artificial en este momento tiene cierta autonomía, pero en realidad no. En realidad la inteligencia artificial
es una programación, al menos en este momento, ¿no? Y responde a una programación y a unos estímulos, ¿no? que hace que efectivamente dé respuestas, interactúe, converse, ¿no? Con lo cual, en este momento, pues la mirada, de hecho, está puesta sobre las empresas tecnológicas y sobre el uso que hace de nuestros datos. Ha habido muchas demandas, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, sobre derechos de autor, por ejemplo, es decir, autores de libros, de textos, de obras, incluso académicas, que han logrado, digamos, identificar que algunas de estas empresas, ¿no? Que como OpenAI, ¿no? o Anthropic, han estado, digamos, almacenando en su biblioteca y usando para entrenar, digamos, a sus chats, libros para los que no pidieron, digamos, autorización a sus autores. Y entonces el asunto ha ido más por el tema de los derechos de autor, al menos en este momento. Entonces, digamos, no es que tenemos las herramientas, aunque para hace algunos años, podemos decir incluso hace 5 años, no entendíamos la dimensión del problema. Ahorita tampoco mucho, pero ya tenemos como algunos ejemplos de lo que ha estado pasando. Pero efectivamente están las herramientas y en cualquier caso, al menos en el momento, la mirada está puesta en las empresas. Ya luego veremos, pues, en qué resultarán los robots, en qué resultarán los humanoides, ¿no? Y cómo se producirán y cómo serán las interacciones, bueno, para determinar efectivamente cuál va a ser, digamos, la suerte, ¿no? de los derechos humanos en ese contexto, en ese entorno. Muy difícil en este momento saberlo, también porque hay unas brechas, ¿no? tecnológicas importantes entre los distintos países, o al menos entre los del norte, una parte del norte, y todos los del sur, o casi todos los del sur. Entonces, sí, será un desafío que efectivamente habrá que darle una respuesta en los próximos años. Finalmente, Juan, hoy conmemoramos un año más de esta Declaración de Derechos Humanos que ha ido evolucionando a lo largo de estos 77 años y que seguramente va a seguir haciéndolo en la medida que también evolucionamos nosotros como sociedades y como naciones. ¿Qué tiene que saber como lo básico? ¿Qué tenemos que saber todos y todas como para quedarnos con una idea clara en torno a los derechos humanos que hoy estamos conmemorando? Bueno, quizás la idea es bastante egocéntrica, pero decir que las personas humanas somos lo más importante. Y que al final del día, pues, si no estamos nosotros, pues, no tiene nada de sentido todo esto que hacemos. Es decir, lo más importante es la humanidad, digamos, desde una perspectiva humana, lo más importante es que exista, que siga existiendo la humanidad, ¿no? Todas las especies, por cierto, tienen esa misión, ¿no? De que seguir existiendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y la única fórmula digamos, al menos para nuestra dimensión, ¿no? de la existencia, para asegurar que efectivamente no nos extingamos por nuestras propias acciones, justamente un catálogo de derechos, y que esos derechos deban ser entonces respetados, protegidos, garantizados por las instancias que gobiernan en cada país. Y que ese mandato es un mandato, como insisto, obligatorio. Es un mandato que no se puede eludir, que no se puede evadir, más allá de las circunstancias que puede estar atravesando un país en determinado momento. Esa es la garantía, los derechos humanos son la garantía de que nosotros podamos seguir existiendo como especie.
a fin de cuentas, si volvemos la mirada a 1948, bueno, el hecho era de que se tenía la idea de que efectivamente nos íbamos a extinguir, ¿no? Si las guerras continuaban, ¿no? Si los gobiernos de ciertos países perseguían a partes de la población y cometían delitos, ¿no? Básicamente de asesinatos masivos. Si esa dinámica continúa, pues efectivamente nos vamos a extinguir en algún momento, ¿no? Esa es como la idea que había en aquel entonces. Ya luego la Guerra Fría también planteó muchos desafíos, pero quizás por eso mismo, porque existía una Declaración Universal de Derechos Humanos, porque luego se desarrollaron más leyes internacionales en materia de derechos humanos, pues no llegamos a una crisis, por ejemplo, nuclear, que era el gran temor entre los años 50 y 80, de que por esa misma crisis o por una guerra nuclear, pues se acabara con la humanidad. Quizás el canon de derechos fue un elemento, ¿no?, decisivo para entender que eso no podía pasar, ¿sí? Y que la humanidad debía respetarse, que la humanidad de cada persona debía asegurarse, respetarse y de todos en general. Eso no quiere decir, efectivamente, siguió habiendo guerras, sí. Siguió habiendo abusos por parte de gobiernos, sí, también. Pero al menos ya sabemos identificar que efectivamente ciertas acciones, ciertas conductas son un abuso. Eso no estaba tan claro durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, esa es, digamos, la ventaja que trajo una declaración universal. Insisto, tener un parámetro común, un canon común, ¿no? Para entender cuáles eran nuestros derechos y para entender también, asimismo, en qué situaciones podíamos identificar abusos o excesos de parte de los gobiernos de los países. Juan Berríos, muchísimas gracias, de verdad, muy amable por atender las cámaras y los micrófonos de Radio Fe y Alegría a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Gracias. Ahí escuchábamos y veíamos entonces a Juan Berríos, abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Zulia y también en la Universidad Católica Andrés Bello, acompañándonos esta mañana a propósito de la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos.